Rosario, 1980. Ciudad de cielos amplios y esquinas llenas de historias. En 1980 susurraba recuerdos bajo la sombra de una dictadura que ya comenzaba a desvanecerse. En sus calles, el murmullo de una sociedad herida convivía con las primeras señales de un despertar democrático. En ese rincón de Argentina nacía Silvina Luna, una mujer que con el tiempo conquistaría la pantalla, el escenario y el corazón de millones. Actriz, modelo, presentadora, pero también una figura marcada por luces intensas y sombras profundas. Su irrupción pública ocurrió en 2001, cuando participó en la segunda edición de Gran Hermano, un reality show que encierra a un grupo de participantes en una casa bajo vigilancia constante, sin contacto con el exterior. Allí, los vínculos, conflictos y decisiones se transmiten día y noche ante millones de espectadores. Silvina se convirtió rápidamente en una de las favoritas y terminó como subcampeona, dando comienzo a una vida pública que jamás pasaría desapercibida. Hoy, en esta investigación, no solo evocamos su memoria, queremos entender los silencios que rodearon su historia y mirar de frente lo que muchos prefirieron no contar. Tras su salida de Gran Hermano, Silvina Luna no se conformó con la fama instantánea. Apostó al desarrollo artístico con una dedicación poco común en figuras mediáticas. Se formó en actuación con Julio Chávez, uno de los actores y maestros más respetados del teatro argentino, reconocido por su trayectoria en cine, televisión y por haber formado a generaciones de intérpretes desde su instituto en Buenos Aires. Durante su formación, Silvina exploró diversas técnicas escénicas, entre ellas el método Meissner, una disciplina que enseña al actor a reaccionar de manera auténtica y espontánea, conectando profundamente con sus emociones y con el otro en escena. La premisa central es no fingir, sino vivir cada momento desde la verdad del presente, generando interpretaciones orgánicas y profundamente humanas. Basically, it's about, Meissner said, acting is doing. That is the main thing. That is the number one, the foundation of acting is doing, really doing, not pretending. Esa búsqueda constante de evolución se tradujo en su crecimiento profesional. Participó en comedias populares como Los Roldán y Casados con Hijos, y luego asumió roles más exigentes en ficciones como Ciega a citas y El Capo. En teatro, su versatilidad brilló en obras como Abracadabra, Explosivos y El champán las pone mimosas, transitando géneros que iban desde la revista a la comedia contemporánea. Pero fue en el cine donde sorprendió con una interpretación distinta. En Loca ella, loco yo, dio vida a Mauge, una mujer con trastorno bipolar. Un papel cargado de matices que reveló su compromiso actoral y su capacidad para encarnar personajes complejos, lejos del estereotipo mediático que había acompañado su carrera. En 2010, Silvina Luna se sometió a una intervención estética para aumentar el volumen de sus glúteos. El procedimiento fue realizado por el cirujano Aníbal Lotoki, conocido en el ambiente mediático como el médico de los famosos. Años después, Silvina comenzó a experimentar graves complicaciones de salud, cálculos renales, hipercalcemia e insuficiencia renal. Los cálculos renales son pequeñas piedras que se forman en los riñones por acumulación de minerales como el calcio y pueden causar dolor intenso y obstrucción urinaria. La hipercalcemia es un exceso de calcio en la sangre que puede dañar los riñones y favorecer la formación de estos cálculos. La insuficiencia renal, por su parte, ocurre cuando los riñones pierden la capacidad de filtrar correctamente los desechos del cuerpo, lo que obliga al paciente a someterse a tratamientos como la diálisis. Los estudios médicos revelaron que el material inyectado no era el polimetilmetacrilato, PMMA, que se le había prometido, un polímero transparente y resistente utilizado en prótesis médicas y dentales, sino una mezcla altamente nociva que incluía polidimetilsiloxano, una silicona líquida no aprobada para ese tipo de uso, y alginato de fraguado lento,
un componente empleado en prótesis dentales. Estas sustancias generaron una reacción inflamatoria crónica en su organismo, obligándola a someterse a diálisis 3 veces por semana y a esperar un trasplante de riñón. El caso de Silvina no fue aislado. Lotoki acumuló denuncias por mala praxis de varias pacientes y en 2022 fue condenado a 4 años de prisión y 5 de inhabilitación profesional por lesiones graves. En 2025, la Corte Suprema dejó firme esa condena. La intervención que prometía mejorar su imagen terminó marcando el inicio de una lucha médica y judicial que duraría más de una década. Durante más de una década, Silvina Luna enfrentó una batalla silenciosa pero implacable. Se sometió a múltiples operaciones, tratamientos paliativos y una rutina de diálisis 3 veces por semana, un procedimiento que reemplaza la función de los riñones cuando ya no pueden filtrar toxinas del cuerpo. Mientras esperaba un trasplante renal, su salud se deterioraba lentamente, marcada por los efectos irreversibles de aquella intervención estética. En 2022, el cirujano Aníbal Lotoki fue condenado por lesiones graves en perjuicio de Silvina y otras 3 mujeres. La sentencia incluyó 4 años de prisión y 5 de inhabilitación profesional. Sin embargo, el daño ya estaba hecho. Tras su fallecimiento en 2023, la causa tomó un giro complejo. Se abrió el debate sobre si la muerte podía considerarse consecuencia directa de la mala praxis. La autopsia reveló granulomas, formaciones duras provocadas por el material inyectado, que habían migrado por su cuerpo, incluso comprimiendo el nervio ciático. La justicia aún evalúa si corresponde ampliar la acusación a homicidio culposo, aunque existen obstáculos legales como la causalidad múltiple y el procedimiento de muerte digna, autorizado por su hermano. Hoy, su caso sigue siendo símbolo de una lucha que no terminó con su partida y que interpela al sistema médico, judicial y social. Silvina Luna atravesó su enfermedad bajo la mirada constante del público. En 2022 participó en El Hotel de los Famosos, un reality de competencia física y emocional, pero debió abandonar el programa por complicaciones derivadas de su estado de salud. Ese mismo año, decidió incursionar en plataformas de contenido adulto, como Divas Play, buscando autonomía económica y control sobre su imagen. Esta decisión, lejos de ser comprendida, fue objeto de juicios y prejuicios que expusieron la doble vara con la que se mide a las mujeres en los medios. Su historia fue replicada en televisión y redes sociales, pero pocas veces con la empatía que merecía. La exposición constante no solo afectó su privacidad, sino también su bienestar emocional. De hecho, durante su internación, su familia pidió expresamente que se limitara la cobertura mediática para protegerla del impacto psicológico que le generaban las noticias sobre su estado. Silvina fue consciente de lo que se decía sobre ella, y ese peso, el de ser mirada, comentada, juzgada, se sumó a la carga física de su enfermedad. Su caso revela cómo la fama puede amplificar la vulnerabilidad y cómo los medios, lejos de acompañar, muchas veces profundizan el dolor. El 31 de agosto de 2023, Silvina Luna falleció a los 43 años, tras semanas de internación en terapia intensiva. La causa oficial, insuficiencia renal. Pero detrás de ese diagnóstico se esconde una historia que involucra la medicina estética, la negligencia profesional y la falta de controles. Silvina no fue la única. Pamela Sosa, Gabriela Trenchi y Estefanía Chipolitakis también denunciaron haber sufrido lesiones graves tras intervenciones similares. En 2025 la justicia confirmó la condena de Lotoki a 8 años de prisión por estafa y lesiones graves, y lo inhabilitó por 10 años para ejercer la medicina. El fallo señaló que el médico ocultó intencionalmente los riesgos del PMMA y lo aplicó en zonas y cantidades no recomendadas. El caso de Silvina Luna se convirtió en símbolo de una problemática más profunda: la falta de regulación en la medicina estética, la presión social sobre los cuerpos y el rol de los medios en la construcción y destrucción de figuras públicas. Hoy, su historia nos obliga a mirar más allá del escándalo, a preguntarnos qué mecanismos fallaron, qué responsabilidades se evadieron y cómo podemos evitar que otras vidas se apaguen por decisiones médicas mal informadas.